Bien. Aquí de vuelta con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión que se establece día tras día desde las 7 de la mañana. Rosa María, vamos a recibir con el agrado de siempre. Perdóneme, usted le respondió al tiburón que se le llamó ahora. Déjame responderle. Llámela porque hay problema. Buen día. Comandante Deli Serafme, oiga bien, si no le responden. No me cerró ya parece que sabes. admitió que estábamos en el aire. Rosa María, vamos a aprovechar el tiempo Por supuesto, y el presentar a matutino del nuestro país se invitado. siente gratamente complacido de recibir en sus instalaciones, ¿verdad?, al especialista en Derecho Constitucional Rafael Díaz Filpo, ex juez y primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido, licenciado. Un gusto tenerlo por aquí. Unos temas del ámbito jurídico que nos preocupan e inquietan, ¿verdad? Y mire cómo está esta línea atenta. Y sobre todo muy feliz de que un profesional especializado en el ámbito de la Constitución, recientemente salido de las lides del Tribunal Constitucional, que es el más importante órgano judicial del Así país, es. ya esté participando de las actividades públicas como estos programas, porque de alguna manera uno recibe toda esa sabiduría Claro. que a lo largo de 9, 10 años pudo acumular en el curso de sus funciones primarias dentro de esa organización. Reconozcan que ustedes han cometido una omisión capital. Digan también amigo de Juan Cruz Trifón. Oh, perfecto. Nos diga, Pues, doctor, cuéntenos, ¿cómo se siente? Bueno, yo me siento muy bien y mucho mejor frente a cada uno de ustedes. Esa linda y hermosa joven que está sentada ahí. El gran Trifolio, que ahora se fue de Salcedo para Sí, Jarabacoa. imagínate los cuartos, el dinero. El gran Trifolio, Francis Moya, Monclú. A la vida. Doctor Filpo. Como pasa el tiempo, ¿eh? Así mismo es. Como pasa el tiempo. pues nunca más oportuno que ahora su presencia con nosotros, porque podría ayudarnos a despejar algunas cosas. A propósito de la ley de que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que hay unos debates entre tantos otros, que no es constitucional, que simplemente afecta a derechos fundamentales. Y otros dicen que sí, que está riñendo con los preceptos de la Constitución. El simple hecho de que una ley intente violentar un solo derecho fundamental, aunque sea el más elemental de los derechos fundamentales, es una violación a la Constitución de la República. Exacto. En primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que la intención del DNI de agrupar todas las instituciones en una es una intención positiva, Claro. positiva, y que va en función del marco regulatorio de cada uno de los países de América Latina. El tema estuvo en el desarrollo de esa configuración. Hay derechos como el artículo 49 de la Constitución, que es un derecho consagrado, que hay que tomarlo siempre en consideración. Pero a mi modo de ver, lo importante en este tema es que el Congreso Nacional, que la Presidencia de la República, en la voz del Presidente de la República, han tenido la intención, han planteado la intención de hacer un reencuentro, reencontrarse de nuevo y abolir esa ley que ha sido promulgada y hacer una discusión sana y ver dónde choca con la Constitución, dónde no choca con la Constitución. Porque de una cosa ustedes deben estar seguros, lo que hay que fortalecer es el marco constitucional de la República Dominicana. La Constitución de la República es la más avanzada de Iberoamérica. No lo digo yo, lo dijo un profesor mío de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha de España, el profesor López Solí Berramán. Es la Constitución más avanzada de Iberoamérica. Entonces lo que hay que fortalecer es esa Constitución y no se puede pretender que por una u otra razón se violente un derecho fundamental o se violente un precepto constitucional, un Doctor, principio constitucional. ¿cuál sería el procedimiento jurídico a seguir para Elemental. abolir o para reformular? Porque fíjense que ahora hay un problema también. Es que se está hablando de que vamos a consensuar.
de que debemos sentarnos a dialogar, pero con hipócritas no se puede hablar, no se puede llegar a conclusiones realmente confiables. Y desgraciadamente ese fue el concepto que se ha utilizado. Pero yo creo que hay una lección importante para el país, en sentido general, para el gobierno, para la oposición, para los sectores sociales de la República Dominicana. Hay una ley que ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad dominicana, sectores políticos, sectores que no son políticos, sectores empresariales. Entonces, si eso ha ocurrido, ¿qué hay que hacer? Sentarse en la mesa. Tú me dirías, pero debieron sentarse antes. Es correcto. Pero no se sentaron antes, por la razón que sea. Se pudo evitar. Se pudo evitar. Bueno, si se hubiesen llevado, por ejemplo, de la posición del defensor del pueblo, que mandó una comunicación dirigida al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, diciendo dónde ellos piensan que había violación de la Constitución y de derechos fundamentales, y si hubiesen sentado y hubiesen visto eso, no estuviésemos en el tema que estamos. Hoy estamos en un tema que es un tema nodal para la democracia dominicana. Y en ese sentido, el presidente de la República ha planteado la posibilidad de un diálogo. Entonces, aprovechemos eso. La oposición quiere un diálogo. Los sectores importantes de la sociedad quieren un diálogo para resolver este tema. Entonces, el diálogo resuelve el tema. Necesariamente hay que recurrir al Tribunal Constitucional. Eso le iba a preguntar. Necesariamente hay que recurrir para esa modificación o para esa abolición al Tribunal Constitucional. Si se quedara como está, el camino más cerca es el Tribunal Constitucional. Exacto. El Tribunal Constitucional evaluará, dirá dónde hay violación de derechos fundamentales, dónde hay violación a la Constitución de la República y tomará una decisión. Su experiencia, doctor magistrado, usted mencionaba ahorita, pero no lo desglosó, que la ley 1-24, la primera ley que se emitió, se promulgó este año, y usted hablaba de la Constitución del 2009, pero que se aprobó, entró en vigencia en el 2010, y la valoración que tiene ese catedrático de esa universidad. Yo dije él, pero son muchos. Sí, son varios que la ponderaron. Claro. Usted mencionaba, hacía cita directa al artículo 49. ¿De qué trata ese artículo? El artículo 49 es el que han planteado ustedes, la comunidad jurídica dominicana, que tiene que ver prácticamente. ¿Con qué tiene que ver el artículo 49? Con la libertad de expresión, con la y libertad libre de acceso a la expresión. información pública. Y esa ley, ¿Qué es la lo que lo alimenta a 1-24, ustedes? viola directamente en uno de sus articulados esa conquista. Claro, porque también ahí hay un tema interesante que hay que tomar en cuenta. Ese artículo 49 de la Constitución Dominicana, que se repite en casi todas las constituciones, con otro número de artículos, de la mexicana, de la costarricense, de la guatemalteca, casi se repite, con la misma metodología, casi con el mismo texto se repite. Porque ese es el alma y corazón de la clase a quien ustedes pertenecen. Así es. Entonces, si se violenta ese artículo, imagínate tú. Doctor, Pero yo creo que estamos en buen punto, Monclús. Yo creo que el presidente de la República lo que debe hacer, a mi modo de ver, es devolver el proyecto al Congreso con una carta explicando por qué lo está devolviendo y planteando solución. ¿Cuál puede ser la primera solución? Bueno, derogar esa ley. Y derogada esa ley, entonces los voceros de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, la sociedad en sentido general, se sientan y dicen, mira, esta ley violenta el artículo 49, pero mira, violenta el artículo 1, pero mira, violenta el artículo tal. Vamos a buscar la manera de corregir esas violaciones a la Constitución de la República, porque lo que no se debe permitir jamás es que se violente la Constitución de la República Dominicana. Doctor, porque en el momento en que una ley violente un artículo de la Constitución de la República Dominicana, un solo artículo de la Constitución, estamos violentando la Constitución. En sentido doctor, general.
como alumno suyo y como admirador, me preocupa. Trifolio es muy incisivo aquí. Francis es Pero agua yo se lo bendita. perdono, yo se Y- lo perdono porque es Salcedo y mi Porque es de esposa es de Salcedo, Salcedo. la flor de no. la patria. Él le hizo una pregunta interesante. Ya una organización política amenazaba, anunciaba, no es una amenaza, anunciaba una acción directa de inconstitucionalidad. Pero yo lo veo a usted conservador y me preocupa. No se me ría, magistrado, no se me ría. Entonces usted, vamos al consenso. Trifolio y yo no estamos de acuerdo con el consenso. Pero vino aquí un personaje que fue fiscal del distrito y dijo una corrección al artículo, pero usted plantea algo más preocupante. Usted dice derogar esa ley, hacer una ley nueva. Claro. Una ley nueva, usted está haciendo un Claro, planteamiento. claro. Yo prefiero una acción directa de inconstitucionalidad, porque por eso creamos el TC. Sí. Que me vengan a mí con diálogo, con consenso y con reuniones en medio Claro. de una campaña política, Claro. que me vengan a marear. Mientras tanto, usted es mi profesor, vamos a aplicar la ley, una ley inconstitucional. Bueno, es que hay dos caminos. Yo no descarté nunca la acción inconstitucional ante el Tribunal Constitucional y jamás yo lo podría descartar, Claro. porque yo soy hechura de ese tribunal. Yo voy a pasar a ser solamente de 5 dominicanos que tuvieron el privilegio de ser juez del Tribunal Constitucional por 12 años. Nunca más se va a repetir ese fenómeno. Ahora los que llegarán por 9. Pero Milton Ray, Justo Pedro, Víctor Joaquín, Lino y yo somos los únicos dominicanos, Justo Pedro Castellano, Curi, sí. que fue rector de la Universidad De APEC. AP. AP. Somos los únicos dominicanos que hasta el día de hoy, hasta que no Tuvieron modifiquen la Constitución de nuevo y puedan introducir jueces por 12 años por más, somos los únicos jueces que no han sido jueces magistrado, por 12 años. Dos aspectos que en lo personal me preocupa. Usted habla de devolución, Sí. de que el presidente, lo cual a mí me parece un poco, no sé hasta qué punto de Sí. vista, del punto de vista legal, perdón, sea factible, porque ya fue promulgada. Sí. Y no podría haber una devolución cuando ya tú has promulgado la ley. Sí. Quizá en ese trance sí hubiese tenido sentido la devuelta, ¿no? Sí, Y la derogación. sí. ¿Cómo se manejan esos dos aspectos desde el punto de vista legal? En derecho se dice que el que puede lo más, puede lo menos. El Poder Ejecutivo promulgó la ley. Sí. Si el Poder Ejecutivo emite una decisión con una simple carta al Congreso Nacional y dice más o menos, no tiene que decir lo que yo estoy No, diciendo, discúlpame. y dice más o menos, al ver la ley que nos llegó, nosotros la observamos y no observamos algunos elementos constitutivos de la ley y por eso se la estamos devolviendo. Pero que él tiene un periodo para esos propósitos, magistrado. Para observar o no, el presidente o poder Sí. ejecutivo no Sí. es el presidente, Sí. es el poder ejecutivo, Sí. que es otro aspecto. Él tiene un plazo determinado. Sí, Él no podría, luego de haberla promulgado y haberla convertido en ley, que todo el mundo se supone conocer de ella tan pronto se publique en la Gaceta, Claro. no podría devolverla. O sea, no sé cómo desde el punto de vista jurídico es factible esa posibilidad, magistrado. ese es un elemento interesante a tomar en consideración. Yo no había observado esa parte. Sí. Sin embargo, si las partes se pusieran de acuerdo y buscaran una fórmula, Sí. estoy hablando de la oposición, Exacto. ¿Y los sectores? los sectores envueltos, los sectores empresariales que se han quejado de la ley, los sectores sociales de la sociedad dominicana, buscar una forma. Si no, el único camino que quedaría sería lo que dijo Monclús, Exactamente. el Es la Tribunal vía. Constitucional de la República, Magistrado, Doctor, mire. que mira- estaría obligado a declarar la ley Magistrado, constitucional. magistrado, mire, yo no quiero sembrar aquí la semilla o la cizaña de la discordia, no quiero dar una nota No, discordante. él no quiere, en este doctor. diálogo. Ese no es su estilo. Ese no es su estilo. No, ese no es su estilo. no nos tiene hablando Pero yo acostumbrado quiero, a por eso. favor, con su anuencia, insistir en algo. Mire, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso Nacional, tal como lo expresa este señor, que no he tenido el honor de conocerlo personalmente, ya quisiera, Benjamín Morales, dice él, refiriéndose al Congreso, en el Congreso Nacional no hay mansos corderitos o ingenuos que se dejen meter la cabra al corral. Y por otro lado dice,
El Congreso Nacional sabe que la ley moriría, y lo sabía, que moriría, porque tiene vicios claros de inconstitucionalidad y antidemocrática. Eso no está en discusión. Ahora bien, si se sabía todo esto, porque a nadie se le puede ocurrir pensar que esto fue fruto de la ingenuidad, de una inventiva del momento. ¿Cuál es la necesidad de emitir una ley de carácter trujillista? Y perdónenme el concepto que yo como leguleyo utilizo, pero creo que tengo razón. ¿Por qué insistir en legitimar algo que se sabía que era violatorio a la Constitución? Recuérdate que en el Congreso hay muchos diputados y senadores que no son abogados. Es posible que la interpretación que ellos le dieran a algunos de los artículos de la Constitución y de la ley no observaran que había una violación a ellos. Interpreto yo de esa manera. Yo creo que ellos actuaron de buena fe. Lo que pasa es que una cosa es actuar de buena fe y una cosa es consumar la buena fe. Al ellos actuar de esa manera, no observaban o no se dieron cuenta, no fueron meticulosos en saber que violentaban la Constitución de la República. Consumado el hecho, denunciado por las asociaciones importantes de profesionales y la sociedad civil en sentido general, estamos frente a un problema. Ese problema hay que ¿Y corregirlo. cuál es el papel de los asesores? Porque tengo entendido que en el Congreso hay bastantes asesores en los diversos campos de la vida social, ¿no? Yo le hice una propuesta a tu amigo y mi amigo Alfredo Pacheco y al presidente del Senado de la República, antes de salir del Tribunal Constitucional. Le propuse lo siguiente. Aquí hay muchos abogados en sentido general, Sí. pero hay muy poco especialistas en derecho constitucional. Muy poco especialistas en derecho constitucional. Muy poco especialistas en derecho constitucional. Entonces, a mí me parece que el Congreso Nacional, como algunas instituciones, deberían tener Claro. especialistas en derecho constitucional. Por supuesto. No como empleados, como consultores. Llegó una ley. Previamente. Doctor. Sí. Francis, Sí. Moya, chequenme eso. Trifolio, chequenme eso. A ver si choca o no choca con la Constitución. Yo pensé que de alguna manera ustedes iban a incrementar un mecanismo que permitiera que previa promulgación hubiera una especie como de revisión por parte del Tribunal Constitucional. De manera tal que se evitaran esos conflictos. Porque evidentemente todas esas leyes que sean emitidas en esas condiciones habrán de ser descartadas. Si el Senado de la República y la Cámara de Diputados, que son dos instituciones que lo que bregan es con leyes y con reglamentos y resoluciones, tuviesen 5 o 6 especialistas en esa área para cada vez que llegue un proyecto le diga cuál es su opinión, choca o no choca con la Constitución, hay algún vicio de ilegalidad en este proyecto, y ese grupo de especialistas le va a decir, mire, no choca, pero mire, choca con el artículo tal, en tal parte. Exactamente. Entonces, ya él, no es que le está diciendo no es que está diciendo a la Cámara de Diputados ni al Senado de la República, no lo aprueben, no. Le está diciendo, si ustedes lo aprueban, la consecuencia es de ustedes, pero le hemos dicho dónde choca con la Constitución de la República. Doctor, la ley obviamente. orgánica, sí, un momentico, Rosa, es puntualizar algo. La ley orgánica del TC, la 311 ahora me falla el número, los condiciona a ustedes, al TC, a que deben de esperar un recurso de acción directa para emitir una opinión de constitucionalidad, o ustedes per se, viendo el debate, la situación, yo todavía no me lo imagino allá, ¿no? En el TC, decir, bueno, pero esta ley es inconstitucional, viola un precepto constitucional, vamos a emitir una opinión sobre eso. Porque yo tengo conocimiento, yo he estado en reuniones donde está Pacheco, por ejemplo, por el Parlacén, donde yo trabajo, que presentamos un convenio o algo, una normativa, y yo lo he escuchado decir y a don Eduardo Estrella, manden eso al TC para que den una opinión
si no afecta. Claro, son convenios internacionales, la propia ley orgánica del TC lo establece, pero han planteado aquí algo importante, una ley orgánica, o sea, interna de un país, no debería primero ir al TC antes de ser promulgada. Tú te refieres a la 137.11 del Tribunal Sí, 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 Constitucional. sí, sí. Te recomiendo, Monclú, tú que fuiste alumno mío, y a Trifolio, que fue mi profesor prácticamente. De sociología. Ahora, un alumno muy malo, usted tuvo un alumno pésimo, No, déjeme decírselo profesor. públicamente. Te recomiendo que te lea un libro que yo escribí sobre los tratados internacionales. Ese libro creo que tiene 400 y pico de páginas. Ese libro hace una radiografía de todos los tratados aprobados por el Tribunal Constitucional de la República. Y ese libro hace también una radiografía de los tratados que el tribunal no aprobó, que lo declaró contrario a la Constitución, como es el tratado que tiene que ver con Colombia sobre la violación al espacio aéreo. Para señalar tu caso, y tiene también, ese libro tiene también los tratados que el tribunal lo devolvió. El tribunal no se puede apoderar por sí solo De oficio, de un ¿no? tema de oficio. No El podría. tribunal está apoderado de acuerdo a la Constitución. Que hay una discusión con relación al Tribunal Superior Electoral, que yo pensé que era por donde ustedes iban a empezar. Por donde ustedes iban a empezar. El tribunal no puede apoderarse por sí solo. Y no puede, No. hacerlo porque evidentemente entraría en choque con otro poder del Estado, que es el Perfecto. legislativo. El tribunal hay que No podría. apoderarlo. Y usted tiene 3 maneras de apoderar al tribunal. Exactamente. Usted lo apodera en función de las acciones en inconstitucionalidad. Así es. Usted lo apodera sobre un amparo. Usted lo apodera sobre un recurso de revisión jurisdiccional. O lo apodera sobre un tratado. Y sobre un tratado no lo puede apoderar uno en particular. Solo lo puede apoderar el Poder Ejecutivo. Sí. Para que le digan si el tratado viola o no viola la Constitución. A priori, A priori, que que es lo que deberían hacer con las leyes. es lo que deberían hacer con la ley. Exacto. Por eso Sí, estoy planteando una comisión de expertos en la materia, Exacto. porque tú puedes ser abogado y ser una estrella en derecho electoral, perfecto, y ser una estrella en derecho civil, y ser una estrella en derecho penal, pero si tú no eres experto en derecho constitucional, no puedes Sí. opinar de ese tipo de Doctor, cosas. indudablemente. Como decían en mi pueblo, cada cosa para en su justo lugar. Ah, sí, así es, sí. En su pueblo y en todas las comarcas. La Doctor, verdad que siempre las mujeres le dan, Indudablemente. Ella lo sabe, le ella dan lo un sabe. perfil y un Sí, aire sí, sí, diferente. Y tiene una Indudablemente. pasividad también enorme. Indudablemente que No sé, el la- Poder Ejecutivo bueno, se ha demostrado históricamente que la es capacidad de la válido mujer para- está por encima de la capacidad de es los válido hombres. para el Poder ¿No es así? Ejecutivo. Son las que haga- gobiernan el mundo Bueno, creemos siempre. eso. Sí, Es son las- válido que el las que Poder gobiernan Ejecutivo siempre debe asesorarse con expertos en derecho constitucional. De hecho, usted en una conferencia planteó y enfatizó que el ordenamiento tú me jurídico oyes. de un país ¿Tú me oyes entonces? debe estar sujeto siempre a la Constitución de esa república. Usted mencionó inicialmente que tenía sus partes, sus aspectos positivos, sobre todo reunirlo bajo una sombrilla a todas las dependencias. Además de eso, ¿y por qué usted entiende que esto es positivo? Y además de eso, ¿cuáles otros aspectos pueden tener positivos? Porque quizá lo que estamos haciendo ahora, todos los sectores que estamos opinando en contra, no nos estamos deteniendo a valorar en su justa medida la esencia de la ley. Nos gustaría que a grandes rasgos Para mí usted- hay un hecho fundamental desde mi punto de vista, pero siempre desde mi punto de vista. Yo creo que el hecho de agrupar esa ley en una sola ley que recoge el marco regulatorio total es positivo. Es positivo. Que no hayan leyes sueltas por ahí, positivo. Ahora, ¿dónde está el problema? En la aplicación de la ley. O sea, tú no puedes, por ejemplo, la violación del artículo 49, la violación de los artículos que mencionó el defensor del pueblo, que lo señaló uno por uno, donde hay violaciones de derechos fundamentales flagrantes. Entonces, eso es lo que ha dañado la ley. El Pero- 26, sobre todo. Doctor, Exacto. Porque el problema es que en nuestro país la interpretación es sumamente amplia cuando a uno le conviene. O sea, en materia jurídica y en todos.
sobre todo porque está permeado por la política partidista. Entonces uno tiene miedo de que eso también, imagínense todas las acciones que de manera aparentemente individual se vienen dando, como eso de parar de la Dirección de Inteligencia, parar a un camarógrafo, a que no puede, a prohibirle que tome una vista de la fachada, pues ya ahí entonces empiezan, ¿verdad?, a comenzar las interpretaciones. Entonces tenemos miedo que todavía esa mente trujillista se dé. ¿Usted no cree? Yo tengo una conferencia sobre el tema de la interpretación de las leyes y de la Constitución. La interpretación no puede ir más allá de lo que plantea la propia ley. La interpretación no puede ir más allá de lo que plantea la Constitución de la República. O sea, la interpretación no es un campo abierto para la cosa. Entonces los temores son albergados. La interpretación tiene que estar regulada en función de principios establecidos por la ley y establecidos por la Constitución. Magistrado, O sea, a propósito de interpretación, y en ocasión de que usted de hecho hizo mención hace algunos minutos, hay un conflicto muy serio a lo interno del Colegio de Abogados en la República Dominicana. Sí. Justamente por una interpretación que el Tribunal Superior Electoral entiende tener facultad para haber sido apoderado de un caso del cual emanó una decisión que ha complicado todavía más aún el panorama. En este momento el Colegio de Abogados está céfalo en el sentido de que ordenó un reconteo al Tribunal Superior Electoral, no se ha producido el reconteo porque No, y hay un limbo. todo el funcionariado que tuvo que ver con el proceso eleccionario perimió y ya no está reunido en los términos en que se produjo la elección o el proceso eleccionario. ¿Cómo se manejan todos esos? Desde el punto de vista constitucional, usted en su condición de experto, ¿cómo estimula o cómo entiende que ha sido la actitud del Tribunal Superior Electoral? Usted sembró encendió la tea, ¿verdad?, de las inquietudes. Por favor, una respuesta contundente, magistrado. bueno, el tema es que un tribunal, el cual sea el tribunal, lo primero que le dicen a un juez cuando va a ejercer la función de juez, le dicen, usted tiene que observar si usted es competente o no es competente. Es como que nosotros, siendo juez del Tribunal Constitucional, va una asociación de amigos y de amigas al tribunal y nos dice, nosotros queremos que ustedes, a través de una instancia, regulen la participación del Canal 6 para que en lugar de salir a las 7 de la mañana, salga a las 2 de la mañana. Sí. Y nosotros decimos, sí, nosotros somos competentes para eso. Usted no es competente. La competencia no la da una resolución, ni la da un apoderamiento entre sí o por sí. La competencia viene dado por la Constitución de la República y por la ley. La Constitución le dice al tribunal, usted es competente para 3 cosas: para las acciones de inconstitucionalidad, para los recursos de revisión constitucional, para los amparos, para el tema de los tratados internacionales sometidos por el pueblo. Es para eso que usted es competente. Así es. Usted no puede inmiscuirse en otra cosa. ¿Quién le dijo al Tribunal Superior Electoral que son, mira, hay Son jueces sus amigos y todo? Son mis amigos, y hay muchos que fueron mis alumnos, Sí. son mis amigos y son brillantes. Pero- esas 2 mujeres que están ahí, mira, son brillantes. Pero Pero El pero Entonces- de no el pero de Moncloa. Y entonces la resolución que emitieron, Pero usted no puede decir que es competente para lo que no es competente. Usted no puede sentarse y decir, ahora por resolución me declaro competente. La competencia viene dada por la Constitución de la República y por la ley. Es que le dice para lo que usted es competente. No puede hacer otra La cosa. jurisdicción quiere Pero cuál es? entonces, La jurisdicción doctor, ¿Cómo idónea. resarcir Exactamente, realmente ese tipo de actuación? ¿Cómo resarcir? Porque tiene que haber una forma. esto tiene que llegar a una conclusión. Esto es demasiado Eso va demasiado para espontáneo que el están Constitucional, actuando. lo va a declarar. Magistrado. Oye, lo que acaba de decir. Eso va para el Constitucional, lo va a declarar. Nulo. Que lo vamos a anularlo, pero no hay manera. Y es entonces, que eso doctor, violenta procedimientos establecidos por la Constitución, violenta precedente del Tribunal Constitucional. El artículo 84 de la Constitución de la República dice que los precedentes del tribunal
Constitucional son vinculantes para todos los poderes del Estado. Y sus decisiones son Irrevocables. Constituyen precedentes. Lo dice el artículo 184 de la Constitución. Magistrado, Entonces, no hay no un lo plazo, podían no hay un hacer. plazo para resarcir este tipo de situaciones. No, Explíqueme eso. tiene que esperar que el tribunal lo decida, no hay un plazo. Y tanto establecido. trabajo que tiene ese Después tribunal. que se somete al tribunal, el tribunal tiene un plazo para decidirlo. Sí. Eso sí, pero hasta que no lo sometan, ¿no? Y Mientras en su tanto, experiencia, ¿qué usted cree que puede pasar? Mientras tanto, el colegio de ¿Cuál abogados... Lo que está diciendo, o sea, ¿qué su puede...? agitado curso. ¿Qué Las puede elecciones pasar? El serán... colegio está en un limbo en Sí. este momento. El Tribunal Constitucional tiene que abocarse rápidamente a conocer eso. Yo no sé si ya lo sometieron al Tribunal Constitucional. pero yo me imagino que sí que lo- ¿Invalidarán las elecciones de ellos propias o ratificarán No, al presidente electo? En su experiencia, digo. yo no voy a adivinar ahora Sí, con eso. claro. El tema es el siguiente. En la práctica hay un conflicto incluso de decisiones judiciales, porque el Tribunal Superior Electoral emitió una decisión judicial, pero lo propio hizo el Tribunal Superior Administrativo. Entonces ahora mismo hay un conflicto entre dos decisiones judiciales que ven el asunto desde perspectivas Altas distintas. cortes, en altas cortes. Magistrado, déjeme encarnar un gadeo. Pero el Tribunal Constitucional, usted Es el puede que tiene estar que tendrá la última seguro, palabra. puede estar seguro que va a anular esa decisión. Yo estoy seguro, ahí son 13 jueces, 8 de los que son jueces hoy participaron conjuntamente con nosotros durante un tiempo, y nosotros conocemos la integridad de esos 8 jueces y de los 5 que llegaron, que son muy buenos además, y no van a fallar nada que violente la Constitución de la República, ni que elimine los precedentes del tribunal. Déjeme decirle lo siguiente: los precedentes del Tribunal Constitucional, yo no voy a decir que son los más avanzados de América Latina, pero son precedentes que consolidan la democracia de la República Dominicana. Ahí está el presidente de la nacionalidad dominicana. Ahí está el precedente de los derechos de las mujeres. Así es. Entonces, hay precedentes que son fundamentales en la República Dominicana para la propia convivencia. Tú sabes lo que, por ejemplo, que el tío de Monclú era militar, era coronel de la policía y tuvo unas relaciones extramatrimoniales con una mujer y tuvo 5 hijos. Y ese señor se murió, dejó una fortuna o dejó una casita, y esos hijos y la viuda, entre comillas, no podían heredarlo. recibir. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Que sí. No, porque no estaban casados. Que sí. La ley dice que no estaban casados. ¿Qué dijo el Tribunal? No, ahí hay derechos fundamentales envueltos que vienen de generación en generación. ¿Y qué? Y los dijo como bueno y válido. Por ejemplo, he dicho ese derecho. Sí. Ahí está el tema de la sentencia 168 del 3, que debo decirle lo siguiente. Esa es la que define la nacionalidad del país. Es la sentencia más comentada que hay. La más comentada, pero es la menos leída. La más comentada, pero la menos leída, esa sentencia. Magistrado. Y esa sentencia marca el perfil de la nacionalidad dominicana, que no es una autoría de nosotros, que ya viene desde la Suprema Corte de Justicia, Eso le iba a decir. que estableció el tema transitorio de la persona que estaban en tránsito en la República Dominicana. Sobre la y lo nacionalidad. sobre la nacionalidad, y lo definió. Magistrado. Mire, esa sentencia, desde mi punto Y es de la vista... que más le ha generado conflicto internacional en la República Claro, Dominicana. porque había mucha gente en República Dominicana al servicio de organismos internacionales que tienen una visión diferente, y entonces, pero no pudieron. Doctor. Nosotros Sin tomamos embargo, la decisión. magistrado, hay un aspecto que el Tribunal Constitucional, en la persona del pasado presidente Melton Rey Guevara, se estuvo quejando permanentemente, a pesar de lo vinculante que son las decisiones del Tribunal Constitucional. La que es la inaplicación. falta de ejecución de las decisiones que son adoptadas por esa alta instancia. ¿Cómo han podido manejar esa situación? Porque de nada no tiene sentido ni mucho valor ahí va que mi usted Miguel. disponga una situación determinada y que esa disposición no sea ejecutable, Sí. realizable. Las Mira, sentencias que la no la última, yo tuve la oportunidad de ser invitado por el Tribunal Constitucional de Costa Rica, por la Sala Constitucional, Sí. a dar una conferencia titulada así mismo, es la inejecución de las sentencias en América Latina.
y observé, en mi conferencia decía que Costa Rica estaba libre de pecado, porque en Costa Rica está contemplado el problema de la inejecución. Y que nosotros hicimos un esfuerzo aquí para eso y no lo logramos. Yo voy a explicar por qué. Está consagrado en Costa Rica que lo primero que hace cuando el tribunal, la sala constitucional de Costa Rica, que es una sala, tienen varias salas, la sala constitucional de Costa Rica toma una decisión y Trifolio es el que tiene que ejecutarla y no la ejecuta. Lo primero que ocurre es que Trifolio pierde el cargo. Lo segundo es, la segunda Sí, sería fantástico. opción es que puede estar multado y la tercera opción es que puede caer preso. Ya. Entonces no hay ejecución de cosas. En la República Dominicana hicimos un esfuerzo con el Senado de la República a través del senador Félix Bautista, en su calidad de miembro del Senado de la República, para someter una ley sobre el problema de la inejecución de sentencias. Exactamente. No solamente para el Tribunal Constitucional, sino para la Suprema Corte de Justicia y para todos los órganos. No, finalmente no se ha aprobado. Eso está en veremos. Eso está en veremos. Teníamos Poder Ejecutivo es uno de los que no ha aplicado esa 700 y sentencia. pico de sentencias que no se habían ejecutado, porque el incumbente, por la razón que sea, no la ejecutó. Muchas de ellas eran de las Fuerzas Armadas, Sí, así de la es, policía, de las Fuerzas Armadas en sentido general. Hicimos reuniones con los incumbentes de esa dependencia, explicándoles y basándonos en lo que establece el artículo 184 de la Constitución. Y muchas se han aplicado. Quedan 108 sentencias. Sí. Pero solo una sola sentencia que no sea ejecutada, que no sea aplicada, es una violación a la Constitución de la República. Hay que aplicarla toda. Ahora, ¿cuándo eso se va a corregir definitivamente? Cuando el incumbente que tiene que ejecutar esa decisión entienda que tiene multas consagradas, penas consagradas en la ley o en la Constitución para que ejecute lo que tiene que ejecutar. Magistrado, un honor haberle tenido por acá con nosotros esta mañana compartiendo todos esos... Pero tú me dijiste que eran 2 horas, Francis. El programa es de 2 horas. ¿Cuánto se aprende? Qué bueno que le gustó. Mucho. Se sintió acogido aquí. Vamos a tener que cruzar Repite la otra mañana. invitación. No, mañana la vamos a repetir, por supuesto. Sí. Pero hay muchos aspectos y temas este que gran maestro, que han quedado en el aire. Ojalá que pueda acompañarnos en una próxima ocasión para seguir hablando de estos temas que Déjame son decirle siempre... algo muy Le tengo personal que a mi regalar, maestro. escúcheme, mi último libro se llama Mis 12 años en el Tribunal Constitucional, Jurisprudencia y Votos Particulares. Tiene 1438 páginas, son 2 tomos, se lo tengo que regalar. Ay, Se lo voy a mandar. Ejecute esa mantenga esa sentencia y promesa, Eso es lo que le iba a doctor, preguntar, porque profesor. eso, conocer Yo esa tengo una mala experiencia noticia. es Como alumno suyo, enriquecedora. yo no voy a ir a la librería jurídica a comprar su libro de que sobre convenios de convenios internacionales. Mándenmelo aquí. Te lo voy a mandar mis 5 libros que publiqué. Te voy a mandar, mira. Ahora ya... La Ahora, reserva de recuerda ley de en mí. Iberoamérica. Ya, Te voy a mandar Constitución Política y Política Constitucional. Te voy a mandar un audiolibro. En el tribunal hay solo 2 audiolibros. Uno que hizo el presidente para la Constitución y ese que yo hice sobre Constitución Política. Te voy a mandar el de los tratados internacionales. Y te voy a mandar también... Bueno, el último. Los 5 te los voy a mandar a ti. Y a ustedes les voy a mandar 12 años de 12 experiencia en el TC. Esperemos pues. Trifolio sabe que yo cumplo. Yo no Qué quiero bueno. Trifolio realmente- sabe que yo cumplo. No quiero desaprovechar esta oportunidad para felicitar al magistrado Díaz Fil Trifolio, además yo fui por su inteligencia Trifolio, y sobre yo fui todo un por juez su que capacidad nunca se selectiva. me quedó un expediente. Sí. Lo que los abogados y los jueces conocen como cero mora judicial. Correcto. Fui uno de los jueces que más sentencia publiqué. Yo hice una tabla, porque como yo también fui profesor de matemáticas, yo hice una tabla y dije, ven acá, si el Tribunal Constitucional Dominicana publicó en el primer año 105 sentencias,
De esas 105 sentencias que el de España publicó 5 en su primer año, de esas 105 sentencias, ¿cuántas son de mi despacho? Tantas. Entonces yo hice una regla de 3. Si 105 es a 100, la que yo publiqué, digamos 8, 10, 20, 30, es a X, ¿qué por ciento yo tengo? Tanto. Entonces determiné que los jueces, los 13 jueces tenían que tener un 7.69% de sentencia publicada. El que no llegaba a 7.69% se quemó. Vamos a ver. Gracias a Dios. Mira, en mis 12 años, mira la portada ahí. Exactamente. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Gracias, magistrado. Felicitar y reconocer públicamente la Tú no me vas a capacidad, terminar. la capacidad selectiva del magistrado, en tanto, de una manera muy precisa, supo escoger su compañera eterna y tenía que ser una salcedense. Dígalo. Muchas gracias a nuestro invitado Rafael Díaz Filpo, ex juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacemos una brevísima pausa, muy breve, y bajamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado, que es también un hombre de alta gama, prominente intelectual y profesional dominicano.